Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Tania Medina, coordinadora de la vinculación de redes ciudades del CETES en BART México. Quisiera saber si nos escuchan, si pudieran por ahí darnos alguna señal, por favor. Perfecto, pues sabemos que ya nos escuchan. Muchas gracias a todos. Pues para nosotros es un gusto poder presentar como parte de la serie de seminario Historias de Ciudades, este seminario titulado Nueva Gobernanza, Experiencias de México en Gobiernos Abiertos. Pues justamente para compartirnos su experiencia nos acompañan Guillermo Ruiz de Teresa, director general de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Raquel Velarde, ella es directora del Implante PIB, y Gustavo Arteaga, subdirector de Planeación Urbana del Implana OMI. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y poder compartir el trabajo que hemos estado realizando en conjunto. Y pues bueno, primero yo creo que para todos lo primero que se nos viene a la mente cuando llegamos a este seminario es pues qué se refiere el gobierno abierto, de qué estamos hablando. Entonces, pues para ello y para poder introducir justamente este tema de qué es el gobierno abierto y cuál es la labor de la estrategia pues de la coordinación en la materia, pues le agradezco a Guillermo si puede por favor comenzar su presentación. Claro que sí, ¿me escuchan? Mil gracias por esta oportunidad. Creo que espero que podamos en algún punto del webinar tener una conversación al respecto, pero iré platicándoles un poquito de cómo, desde cómo se estructura la Alianza para el Gobierno Abierto, que es lo que le da pie a estos esfuerzos a nivel nacional, y después cómo ha ido transitando el entender gobierno abierto desde una perspectiva federal a ya poder materializarlo como una realidad a nivel local. La Alianza para el Gobierno Abierto nace en 2011, resultado de un memorándum iniciado por el presidente Obama 3 años antes, y es una alianza que en principio la forman 8 países, dentro de las cuales México fue uno de ellos, con el objetivo de construir un modelo de, como le llaman, de múltiples partes, donde sociedad civil y gobierno estén en igualdad de condiciones, comprometiéndose a políticas públicas muy concretas que ayuden a profundizar bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación. La alianza como tal, por ejemplo, tiene un comité directivo, que es la foto que ven ahí, el cual está compuesto por 11 países y 11 líderes de sociedad civil, y todos tienen la misma voz y el mismo voto al tomar decisiones a nivel global. México fue presidente de este comité directivo en 2015, y copresidente con Indonesia en 2014, y junto con Sunita Kaimal de Iniciativa para lo de la Gobernanza de los Recursos Naturales, que fue nuestra copresidenta de Sociedad Civil. Entonces, como pueden ver, desde la propia gobernanza de la alianza se fortalece precisamente los principios que busca impulsar, que es que sociedad civil y gobierno se sienten a la mesa y juntos desarrollen un plan y aterricen iniciativas concretas que sean medibles en el corto plazo. Creo que algo de lo que es muy interesante de la alianza y por lo que ha funcionado muy bien es que, a diferencia de otros foros multilaterales donde solo se trata de compromisos de alto nivel a nivel político, la alianza construyó una plataforma para tener herramientas muy concretas en las que los países y sociedad civil pudieran trabajar hacia adelante. En este caso tenemos lo que llamamos los planes de acción nacionales, que son planes de acción con una vigencia de 2 años, que se construyen en conjunto con sociedad civil. En algunos países bajo una mera consulta, en otros países como México realmente es un modelo de co-creación, y se construyen estos planes de acción, se tienen que llevar a cabo en 2 años, bajo principios muy prácticos y muy específicos, y después hay un modelo independiente de revisión, un mecanismo independiente de revisión, es decir, un académico de forma independiente, financiado en este caso por la Alianza, hace una evaluación sobre los alcances del plan de acción, el nivel de ambición, el nivel de impacto, y le da recomendaciones de regreso al núcleo de sociedad civil y de gobierno que participaron en la construcción del mismo para mejorar. En México estamos ahorita en la construcción de nuestro tercer plan de acción.
El primer plan de acción fue entre 2011 y 2013 y el segundo entre 2013 y 2015. Y una de las reflexiones que tuvimos nosotros como República Federal, pero que compartimos con muchos de nuestros países, de nuestros colegas de otros países, es lo lejano que muchas veces está el gobierno federal de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Y cómo una agenda que impulsa la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, forzosamente tiene que mirar a lo local y comenzar a construirse desde ahí. Por eso, el año pasado, durante nuestra presidencia, nos promovimos junto con WRI y Brasil, Estados Unidos y una serie de otros colegas, el comenzar un piloto para integrar gobiernos subnacionales, pueden ser gobiernos estatales, gobiernos municipales, dependiendo la estructura y el modelo de gobernanza de los distintos países, pero empezar a entender cómo esta agenda de gobierno abierto se podía ver a nivel local. Todavía no entendiéndolos como miembros más de la alianza, pero sí en un periodo de 2 años poder evaluar qué indicadores son los adecuados, cuál es el nivel de apoyo que se necesita, en fin. Se lanzó una convocatoria a nivel global, México tuvo una participación sin precedentes, fue el país que sin duda participó de manera más numerosa, casi 11 distintos gobiernos locales sometieron una solicitud de forma exitosa, y al final un panel independiente eligió 14 gobiernos locales para trabajar durante los siguientes 2 años. De parte de México, el seleccionado fue Jalisco, pero como pueden ver ahí en las láminas, hay de todos los continentes y de toda diversidad en términos de poder económico, densidad poblacional, en fin, la idea es que tuviéramos un grupo muy, muy diverso que nos ayudara a entender diferentes modelos políticos y poder aprender cómo apoyar a estos gobiernos para fomentar liderazgo, generar mejor estructura para la participación de estos gobiernos dentro de la propia alianza, cuáles son esas técnicas y prácticas innovadoras que ya están surgiendo en estos lugares y de las cuales otras ciudades y otros estados pueden aprender, cómo realmente construir redes de aprendizaje entre pares y reconocer esas experiencias que han sido exitosas. Obviamente apoyar y empoderar a los funcionarios, que muchas veces no son los que salen en la foto, pero son los que realmente están impulsando esta agenda a nivel local, los digamos agentes de cambio de la agenda de gobierno abierto, y obviamente cómo logramos que organizaciones de la sociedad civil puedan profundizar su participación en lo local, porque la experiencia real de la alianza ha sido siempre con organizaciones globales y en pocos casos regionales o locales. En México llevamos ya, como decía, 5 años de experiencia con muchos aprendizajes. Todo el modelo de gobernanza de la alianza en México se construye a partir de lo que conocemos como un secretariado técnico tripartita. Como les decía, aquí no es el gobierno consultando a la sociedad civil, sino realmente construyendo un mecanismo de toma de decisión conjunta. Y un elemento sui generis en el resto del mundo, que es nuestro órgano garante, ya que no existe ningún otro país en el mundo que tiene un órgano autónomo de acceso a la información como es el INAI. Entonces, en México estamos sentados en la mesa un representante de sociedad civil, que es rotativo, que representa un grupo de 8 organizaciones que a su vez se encuentra en expansión. Este año, por ejemplo, el representante de sociedad civil es artículo 19. Luego está un representante del órgano garante, que es el comisionado a cargo de la Comisión de Gobierno Abierto, y luego un representante del Gobierno de la República, en este caso un representante de la Presidencia de la República, que soy yo. Entonces, en conjunto se desarrolla, no nada más se le da seguimiento a todo el trabajo del plan de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino el plan de acción, y lo que buscamos precisamente a partir del aprendizaje de estos 2 últimos años, más bien de estos 2 últimos ciclos, es cómo integrar a los distintos niveles de gobierno y los distintos poderes hacia un esfuerzo verdaderamente nacional. Y eso es en lo que estamos ahorita. Terminamos en octubre del año pasado nuestra presidencia y entregamos nuestro plan de acción 2015 con una incidencia meramente federal. Ahora estamos justo en la construcción del plan de acción 2016-2018. Tendremos todo junio la consulta dentro de estos 6 ejes temáticos. Les llamamos jornadas abiertas. Y el objetivo es que cada uno de estos ejes, derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, igualdad de género, Sistema Nacional Anticorrupción, gobernanza de recursos naturales, pobreza y desigualdad y servicios públicos, sea nuestro punto de partida para donde todos los involucrados, representantes de gobiernos locales, legisladores, ciudadanos, puedan ayudarnos a determinar un objetivo
2030, o sea, ¿qué objetivo de política pública quisiéramos lograr dentro de la agenda de gobierno abierto para 2030, o sea, bajo la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible? Y que eso nos dé pie a lo que llamamos después las mesas de trabajo, donde traduciremos esos objetivos 2030 a compromisos muy concretos para los siguientes 2 años. Entonces, un poco la idea de la construcción de ese plan de acción es tener visión a largo plazo, pero tener acciones muy claras a corto plazo e integrar a otros actores en estas acciones, ¿no? Cuando tenemos visión a largo plazo, pues, en un país federal como el nuestro, pues, entonces entran muchos actores a la mesa, ya no nada más la administración pública federal, sino quizá tengan que haber cambios en leyes, quizá tengan que haber ciertos modelos aplicables a nivel estatal o incluso municipal. Entonces, la construcción del plan de acción y sus respectivos compromisos, estamos impulsando realmente nacional, ¿no? Con la CONAGO, con el Senado de la República y con el Poder Judicial, poder lograr realmente objetivos muy, muy ambiciosos que nos ayuden a ver un cambio real en la vida cotidiana de la gente, que sería digamos, el objetivo máximo de un plan de acción. Lo que creo que el planteamiento de la alianza siempre ha sido, no es la transparencia por sí misma, no es los datos abiertos por sí mismos, sino es realmente cómo eso nos ayuda a tener mejores servicios públicos, a tener una mejor calidad de vida. Luego, en México, una de las herramientas que hemos construido para precisamente lograr profundizar esta agenda a nivel local es la red México Abierto. La idea de esta red no es una red gubernamental, sino es una alianza sector público, social y privado para el aprendizaje, intercambio de aprendizajes, herramientas y recursos técnicos y metodológicos en torno a iniciativas de datos abiertos a nivel local. Apenas vamos arrancando, tenemos 12 municipios y 9 estados ya participando dentro de la red, y el objetivo de 2016 es tener los 32 entidades federativas y las 31 ciudades capitales, al menos, además de las que ya iban participando con nosotros estos últimos 2 años. ¿Qué es lo que quisiéramos lograr después de 2016? Al menos una plataforma homologada de qué entendemos por datos y los recursos necesarios para todos aquellos que están trabajando en estos temas en sus distintos estados y en sus distintos municipios puedan hacerlo de forma exitosa, que tengan todo el apoyo político de alto nivel, que tengan todos los recursos técnicos y financieros necesarios para lograrlo y que sus iniciativas realmente logren el reconocimiento necesario para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es invitarlos tanto a los representantes de gobiernos locales como a representantes de sociedad civil o de iniciativa privada que sean parte de este webinar, a sumarse a la red. El sitio de internet es mxabierto.org. Necesitamos realmente jalar todos para lograr una alianza entre los distintos sectores que realmente pueda ayudar a llevar esta agenda mucho más allá de dónde está ahora, y comprobemos, digamos, la teoría de cambio del gobierno abierto, que es que a partir de la innovación, a partir del acceso a la información, a partir de herramientas que reutilizan datos, podemos realmente tener una incidencia directa en la mejora de servicios públicos y en la calidad de vida de la gente. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo contigo en que unamos esfuerzos y esto es parte de lo que estamos haciendo en este webinar. También gracias por darnos pues todo este mapa de organizaciones, acciones y compromisos a nivel nacional y cómo justamente estas se van vinculando con los gobiernos locales. Me gustaría también comentar que de este programa piloto de la Alianza para Gobiernos Subnacionales, pues justamente fueron parte, acompañados de CETES Embark, tanto el Implan AOME como el Implan Tepic, y por eso ahora quisiéramos conocer cuál es desde el nivel local, desde los gobiernos locales, para ellos, qué conciben o cómo están interpretando el gobierno abierto desde su estrategia. Y para eso le damos, por favor, la palabra a Gustavo del Implan AOME. Te escuchamos, Gustavo. Buenos días. Me escucho, ¿verdad? Bueno. ¿Sí se escucha el audio? Sí, Gustavo, te escuchamos. Adelante. Okay, adelante. Bueno, para explicar un poco el cómo vemos el gobierno abierto y cómo lo concebimos, la estrategia, voy a contextualizar un poquito. Es a mediados del año pasado
que tenemos este primer contacto con la Alianza de Gobierno Abierto a través de una oficina de innovación aquí en el instituto. Y de ahí desarrollamos un producto que fue de interés y que nos llevó a la reflexión de lo que es el gobierno abierto. Y voy a comentar unas líneas que creo que estructuran muy bien la idea que tenemos nosotros por gobierno abierto. Número uno, creemos que un gobierno abierto debe proveer información. Y por proveer nos referimos a no solo el estar facilitando o exhibiendo datos, sino que tenemos que dar un contexto de esos datos. Muchas veces la información cuando sale y tú no le das la capacidad a quien la recibe para contextualizar ese dato, pues el dato también es un poco inútil si no tiene esa posibilidad, ¿no? En ese sentido también creemos que al dar la información, al ser un proveedor, también tenemos que alentar a que esa información que soltamos lleve un análisis y que pueda tener una aprehensión por parte del usuario, porque de igual manera no podemos solo suponer que liberar información por sí sola va a empezar a generar una expectativa en el usuario. Creo que también es una responsabilidad que tenemos que asumir el alentar que el usuario final la comience a analizar, ¿no? Otra de las líneas que estructura nuestra idea de un gobierno abierto es que debemos de ser facilitadores de los medios y las herramientas. Si bien, si vamos a estar dando información, la vamos a contextualizar, creo que también tenemos la responsabilidad, si vamos a generar una reflexión al ciudadano, tenemos que darle la posibilidad de que él pueda tener un discurso de contestación ante la información que está teniendo. Y creo que eso nos permitirá avanzar y romper la barrera de la validación o de la participación nada más validadora. Si provocamos que el ciudadano tenga otras posibilidades de retroalimentarnos incluso, y que esa misma información nosotros la podamos utilizar o que la podamos diseminar entre otros agentes, no nada más gobierno o hacia los ciudadanos, sino buscar agentes intermedios, ¿no? Entonces creo que parte de lo que tiene que tener un gobierno abierto es facilitar estos medios, lo que nos va a llevar a una reflexión de replantear nuestras propias herramientas y nuestras propias instituciones, cómo están conformadas, ¿no? Otra de las líneas que creo que es la que engloba es que finalmente un gobierno abierto debe de formar agentes. ¿Qué tipo de agentes y para qué? Creo que al final estos ejercicios deben de formar agentes que tengan la capacidad de poner asuntos públicos sobre la mesa. Con esto nosotros como gobierno y en general como sociedad nos repartimos las cargas de decidir qué es lo que queremos, de tomar el rumbo de hacia dónde vamos. Y además también debe haber en este proceso como la posibilidad de tener otros... va implícito el tener estos agentes vectores que un asunto público lo puedan diseminar a diferentes esferas en los entornos que llevan, desde los núcleos familiares hasta las cámaras y colegios, que es donde se mueven, porque creo que de esta manera es como realmente se puede hacer una construcción de una verdadera agenda y asuntos públicos. Entonces, creemos que esa es la importancia que tiene un gobierno abierto, ¿no? El que de alguna manera al final, con la información que abre, le dé la posibilidad de público de los asuntos públicos que se tienen que atender. Y creo que eso también le beneficia al gobierno porque le reparte esta carga tan pesada de tener que ser quien toma todas las decisiones de manera absoluta, ¿no? Entonces, para sintetizar, creo que pues finalmente el gobierno abierto debe sobrepasar esta idea que tenemos de observador, de que él no es un fiscalizador de lo que estamos haciendo bien o mal, sino que tiene que ser realmente un agente que nos ayude a tener los asuntos públicos más claros. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina para explicar nada más rápido, puse estas imágenes nada más para explicar un poquito cómo era nuestra estructura antes y va a servir para las preguntas después. Creo que antes nada más trabajamos con el TEPIDE, aquí a través de un consejo para el acceso a la información, una coordinación para el acceso a la información, y las estructuras que nos permiten dar la información también se limitan porque de repente tenemos como para municipales o instituciones públicas ciertos consejos que solo incluyen a ciertos grupos notables, ¿no? Y entonces ahí estamos poniendo un sesgo de la información que corre porque si estos notables no funcionan como agentes
que diseminan la información, pues no nos lleva a nada. Y la otra, pues y tiene que ver con el uso de la tecnología, es cómo evidenciamos estos datos o cómo los exhibimos. La manera tradicional es, al menos en el caso de los empleados, tienes un documento de 300, 400 hojas, ¿no? Que dices, ya lo hice y ahí está quien lo quiera consultar. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, llevó a la reflexión obvia, ¿no? De que tenemos que usar otro tipo de tecnologías para poner esa información disponible si queremos lograr lo que comentaba, ¿no? Esa atracción por el usuario, esa posibilidad de generar una reflexión y retroalimentarnos, y esa posibilidad de tener agentes que además diseminen o divulguen lo que estamos haciendo. Y esa sería la noción que estamos armando, que estamos estructurando de un gobierno abierto, ¿no? Con eso concluiría esta. Muchas gracias, Gustavo. Pues vamos a escuchar ahora desde la ciudad de Tepic qué es lo que ellos están entendiendo por gobierno abierto, y pues vamos a ver también en qué estamos coincidiendo desde los Implanes. Adelante, Raquel, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Pues, en el caso de Tepic, nosotros tenemos el orgullo de decir que estamos incursionando de manera paulatina, pero segura, y con toda la convicción en este plano del gobierno abierto, principalmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana para la mejora de sus espacios públicos, por un lado, y otros temas que ahorita voy a comentar. Desde el principio de la administración, en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se plantea bien claramente como uno de los derechos humanos de nueva generación el derecho de la ciudadanía a tener un gobierno abierto y eventualmente llegar a tener de verdad una ciudad abierta, un municipio abierto, esto es, que la gente pueda tener acceso a los datos que requiera de su gobierno municipal, que la gente pueda tener acceso a la decisión de qué tipo de obras y acciones se realizan en el municipio con el recurso que se obtiene de las diversas fuentes que se tienen a disposición. Y finalmente, en la participación del cuidado, el mantenimiento, la construcción, pero especialmente en la conservación de sus áreas comunes, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Como les digo, en comparación con otros lugares, nosotros estamos como en una etapa muy incipiente, pero principalmente nos hemos abocado a lo que nosotros nos hemos abocado es a la participación ciudadana en espacios públicos. Ese es nuestro fuerte, es el caso que platicaremos a continuación. Y en relación a los datos abiertos, estamos apenas en un estadio muy inicial. Estamos intentando formar parte de la red México Abierto. Apenas vamos en la etapa de platicar con los funcionarios, que es una etapa que a nosotros nos parece fundamental, que se comprenda la importancia de la involucración de la sociedad, de la ciudadanía, en lo que es el gobierno abierto, en lo que es el acceso a los datos, en el factor de transparencia, que también se tiene ya avances importantes. Estas cuestiones de transparencia tienen más bien que ver con cuestiones legales que con la cuestión de voluntades políticas, que sí tiene más incidencia en la situación de la participación ciudadana en el rescate de esos espacios públicos, ¿no? Ahí es donde está nuestro fuerte, ahí es donde hemos estado haciendo lo que es el énfasis, y hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía. Iniciamos desde el principio de nuestra función también en septiembre del 2014 con la decisión de aperturar una parte de nuestro presupuesto como dentro del presupuesto participativo con enfoque de género, acompañados por el Instituto Federal Electoral, ahora el INE, y pues poniendo especial cuidado en que el INPLAN tenga un consejo consultivo ciudadano verdaderamente elegido democráticamente
cuidando todas las formas y con la mayor transparencia posible. Nosotros estamos en la mejor disposición de aprender de todas las ciudades que tengan experiencias, que tengan evidencias de buenas prácticas para poder seguir adelante en este proceso. Muchas gracias, Raquel. Pues justamente es lo que queremos compartir aquí con todas las ciudades y también pues les agradecemos que vayan enviando también sus preguntas que les vayan surgiendo. Y pues yo creo que ya que sabemos la noción de gobierno abierto, pues queremos también saber qué es lo que están haciendo ustedes desde la ciudad de Los Mochis en Ahome y desde Tepic. Quisiéramos que nos describieran un caso ejemplar. Gustavo, empezamos con el Implan Ahome, por favor. Correcto, gracias. Bueno, el caso que nosotros consideramos emblemático es nuestro sistema de información geográfica, y no tanto por el uso que tiene la herramienta, sino porque la estructura que yo comentaba con la respuesta a la pregunta anterior salió de la reflexión y de lo que sucedió después de presentar esta herramienta. Nuestro sistema de información geográfica lo concebimos en un inicio como una herramienta para divulgar la política de planeación urbana en la ciudad, porque nos dimos cuenta que venía una inercia de que el plan director pues era como un documento casi sagrado y que pocos tenían acceso a él, y buscamos la manera de hacerlo más accesible al público en general, ¿no? Y navegando con el Google Earth y otras experiencias que en este medio son muy comunes, pues decidimos generar una herramienta así de simple, ¿no? Coincidió para esto, y queriendo poder llegar al máximo de público que pudiera tener conocimiento de esta herramienta, decidimos lanzar un evento para comunicar que iba a estar esta herramienta disponible. Si podemos ver la siguiente lámina, la de la imagen. Decidimos hacer un evento para comunicar que teníamos esta herramienta, y nos llevó a pensar en otras maneras de comunicar lo que estábamos haciendo. Hicimos unos pequeños flyers, un video de YouTube, tratando como de cautivar a esta audiencia a que utilizaran nuestra herramienta, ¿no? Al final, lo que quedó de esta experiencia nos llevó a más preguntas. Y nos llevó a más preguntas porque coincidió que en esas mismas fechas se dio que fue más o menos en el verano del año pasado, se dio la actualización de la Ley General de Acceso a la Información, donde planteaba este concepto de la transparencia proactiva. Por lo tanto, el Consejo de Acceso a la Información local también nos abordó previo a la presentación del sistema para platicarnos de qué trataba esta reforma. Y a la par también se dio que el municipio estaba iniciando trabajos para sumarse a la Alianza de Gobiernos Abiertos, y habíamos trabajado una serie de datos para subirla a la plataforma, ¿no? Entonces llega el día del evento, notamos que desfiló toda la estructura que esperábamos que estuviera presente. En la fotografía podemos observar ahí unas personas mayores que son precisamente los representantes de un comité ciudadano para la vigilancia y la transparencia, y nos dimos cuenta que estábamos limitándonos. O sea, a pesar de que habíamos hecho este gran esfuerzo, nos estábamos todavía limitando, y nos planteamos que una parte de la limitación era la misma estructura de participación con la que había sido concebido el instituto. Un consejo que tiene unos participantes limitados, que así lo decidió la ciudadanía en su momento, pero creo que lo importante de reflexionar sobre los gobiernos abiertos es también ponerse a repensar cómo tus estructuras también te limitan, ¿no? ¿Qué tienes que cambiar también para cumplir con esto? Porque si bien tenemos ya la noción de datos abiertos, creo que necesitamos también nosotros poner en la mesa una gama más amplia de medios para poder acceder al público, y ya no nada más estos medios solemnes o de notables, sino que tenemos que nos empezamos a preguntar qué más podemos hacer. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
Entonces cuestionamos la misma información que teníamos, las herramientas, las técnicas, decidimos que necesitábamos ampliar la gama. También empezamos a notar de una manera abrumadora los segmentos de población a los que estábamos dirigidos, segmentos muy técnicos, que al final nos decíamos, bueno, la política pública se queda en estas esferas, pues, y es bueno, pero son esferas compuestas a veces solo por máximo 200, 300 individuos, ¿no? Y entonces, de esa manera no podemos pensar en trascender a poner un asunto público si solo para 300 o 500 personas el tema que a nosotros nos interesa existe solo en esas 500 cabezas, ¿no? Entonces también nos replanteamos el buscar nuevos segmentos de población, y obviamente nos hicimos la pregunta si estábamos comunicando algo solo exhibiendo, ¿no? Al ver que nos hagas otras medidas de comunicación. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y derivado de la presentación del sistema de información geográfica, empezamos a buscar otros círculos. Afortunadamente también nos dimos cuenta que mucha gente inició a acercarse al instituto para decirnos, oye, nos gusta, pero ¿sabes qué? Yo no soy nada del área de prevención urbana, yo soy ambientalista y catalogaran ahí las zonas con daños o donde se necesita reforestar, y con los evaluadores que querían ver si podíamos trabajar alguna información que ellos pudieran tener disponible, los valores catastrales o los valores que ellos mismos levantan año con año. Y eso nos dio una pauta para decir, necesitamos más herramientas y más medios. Todo a partir de la presentación del GIS. Y lo que vemos en la fotografía, y me da mucho gusto, es que es un grupo de jóvenes que es un experimento es una especie de experimento que estamos haciendo en el instituto. Si damos la siguiente lámina, que estamos tratando de generar una agenda con jóvenes que ni son arquitectos, ni son ingenieros, sino que son jóvenes. Tenemos gente de ingeniería industrial, de bioquímica, ambientalistas, ingenieros ambientales. Y lo que vemos en esa lámina en el fondo es lo que logramos decantar de su participación como asuntos de interés para la ciudad. Y nos sorprendió y nos dio mucho gusto que dieron este listado, que es desde empoderar al ciudadano, combatir esta apatía ciudadana, mejorar la movilidad, que hay fuera de ese grupo de 500 que creemos que son los que ponen la agenda de la ciudad, hay otro universo que también tiene una agenda, que también quiere una agenda quizás hasta más interesante para la ciudad. Y estas líneas que se leen ahí nos alcanzan a decir la importancia también que tenemos nosotros, de tener que generar información para poder hacer que ellos estructuren esa agenda social, que ellos puedan también a través de sus grupos, de sus redes sociales, exigir como un asunto público, como un tema de ciudad, esas líneas que se alcanzan a leer ahí. Entonces, además de tener este compromiso, de este nuevo compromiso a raíz de una herramienta, ahora tenemos otro compromiso que es comenzar a difundir más información, y esto recayó en tener que replantear nuestra página web. Si podemos ir a la siguiente, donde buscamos tener, incorporamos el tema de datos abiertos en nuestra página tal cual, literal y textual. Y lo que estamos haciendo es que si vemos encuestas del INEGI, encuestas elaboradas por consejos locales, la estamos subiendo toda la información de estos temas urbanos. Y la otra es que, por ejemplo, todo lo que podemos tener mapeado lo estamos pasando a una plataforma muy sencilla para el Google Earth. Entonces, de tal manera que ya la gente no tenga que entrar al sistema de información geográfico que suena como a ciencia rara, ¿no? Sino que le dices, pues lo puedes checar en Google Earth, descárgalo aquí, y se vuelve muy accesible. También yo hablaba hace rato, en la pregunta pasada, de contextualizar la información, y obviamente nosotros estamos también empezando a subir videos y pláticas de los temas que nosotros queremos manejar en una agenda ciudadana, porque a veces no basta con que digas, yo ya lo hice en un plan, ya es política pública y el objetivo tal es. O sea, creo que el material, que es muy rico, de todos
con todos los organismos que hemos participado, le ayuda mucho al ciudadano a contextualizar a veces una política pública y no limitarnos a decir, es que ya hice el plan, es que ya tenemos un proyecto. Creo que también es importante este material didáctico ponerlo a disponibilidad, entonces nosotros estamos haciendo un ejercicio de empezar a condensar esa información. Y obviamente las redes sociales como Twitter, también tratar de estarlas utilizando para divulgar asuntos públicos, ¿no? Pero al final toda esta información o todos estos ejercicios nosotros lo estamos depositando en este grupo que yo mencionaba hace rato para empezar a tener agendas. Estos jóvenes, algunos participan en organismos civiles de su propia creación o que ellos son militantes y el objetivo que nosotros tenemos es decir, mira, este es el tema que nosotros traemos, que consideramos que debe ser público, debátanlo, creamos o generamos un nuevo tema entre todos. Y la intención es que nosotros podamos plantear algo a partir de eso, pero también les comentamos, la responsabilidad también cae en ustedes, ¿no? Es decir, ustedes en sus medios, en las esferas que se mueven, también deben de reproducir esto que estamos hablando acá. Y les comentamos que, si nos podemos regresar a la anterior, a la del texto anterior, más para atrás. Ahí. Algo que queremos lograr con este ejercicio es romper esta noción de que la participación es algo bien dogmático y solemne. O sea, tú te presentas nada más para decir sí, no. Y solo sí si perteneces a cierto grupo. Si tienes una credencial de elector, si eres de un consejo, si eres de una cámara, queremos romper eso, ¿no? Queremos que la participación, de hecho, con los datos abiertos, con un gobierno abierto, pueda ser un acto reflexivo y cotidiano, es decir, donde no nada más te digo sí, no, está bien, está mal, sino incluso yo te puedo comentar o retroalimentar lo que me estás diciendo, pero que además que sean en espacios más cotidianos, no esperar la fecha, de decir, es que solo el 2 de junio se puede participar, o solo el 3. Los 200 o los 3, sino que se vuelva realmente también varios jóvenes y universitarios quienes nos están escuchando ahorita y nos están enviando sus preguntas. Quisiera saber cuál es uno de los casos ejemplares que nos puede compartir el implante PIC. Raquel, por favor. Gracias. Gracias, Tania. Bueno, como hablábamos en el segmento anterior, nuestra experiencia tiene que ver con la participación ciudadana en el rescate de sus espacios públicos. Y en este tema les queremos compartir primeramente la experiencia que tuvimos en la colonia Genaro Vázquez. Es una colonia con alto nivel de marginación, pero donde tuvimos afortunadamente la posibilidad de aplicar la metodología de PIDES, Innovación Social, para poder intervenir su área pública, incluida el atrio de una iglesia, una cancha de usos múltiples y un espacio verde. Poco a poco iremos viendo las imágenes de cómo las personas participaron. En esta primera imagen podemos ver el proceso previo, que constó de 4 etapas, 4 reuniones, una por semana, en donde la gente se involucraba en la decisión de qué tipo de espacio querían. Ellos fueron los que tomaron la decisión de qué requerían, qué necesitaban, qué era lo que más les hacía falta. ¿Cómo podían participar ellos? Si en la realización de la actividad propiamente o en el cuidado posterior de lo que se hiciera en la colonia.
La experiencia fue una situación fuera de todo lo imaginado para nosotros como Implan, porque pudimos convocar a gran parte de la colonia. Aquí, como una cosa de llamar la atención, los jóvenes no tuvieron tanta participación, pero todos los adultos, adultos mayores y sobre todo niños estuvieron muy activamente colaborando con esta participación. ¿Qué sucedió? Ellos escogieron qué se hacía, nosotros tuvimos una aportación en efectivo por parte de la Embajada Británica, con quien fuimos referidos a través del FIDE, y en ese sentido el gobierno municipal hizo aportaciones a través de cada una de las áreas, con toda la determinación de que el día de la intervención, que sería el 16 y el 17 de enero de este año, estuvieran ahí la mayor parte de los funcionarios posibles. Los dividimos en los 2 días, aproximadamente estuvieron 300 funcionarios cada uno de los días, más aproximadamente de 80 a 100 ciudadanos. Se estuvo trabajando de manera organizada en pintar todos los espacios que fueran posible pintar, en acomodar la cancha de usos múltiples, que es el corazón de la colonia. Se consiguió de otra colonia, de otro parque, unos juegos infantiles, se remozaron y se instalaron ahí. Y lo que podemos pasar las diapositivas, por favor, irlas pasando, para ir viendo cómo se fueron modificando los espacios. Lo que vamos a ver aquí es el antes y el después de varios puntos. Si gustan podemos seguirlos viendo mientras les comento qué es lo importante de esto. Estamos viendo cómo estaba cuando llegamos, cómo quedó después. Los espacios se habilitaron, se limpiaron, se sacaron cerca de 20 camiones de volteo, de escombro, de basura, de tierra, de pasto, de pedazos de construcciones, etcétera. Y lo importante no es esto que estamos viendo en estas fotos de cómo estaba y cómo quedó, sino la verdadera participación de la gente. Y una cosa súper importante para nosotros es que aún ahorita, los meses que han pasado, después de los meses que han pasado, el volver a la colonia implica darnos cuenta de que la gente está cuidando con mucho esmero lo que se hizo en ese día. Están cuidando las plantas, están cuidando que no se grafitee, están verdaderamente teniendo como suyo el espacio, que era nuestra intención primera. Finalmente les quiero compartir la experiencia en la colonia Fresnos Oriente. Esta fue una colonia de un nivel socioeconómico mayor que el de la colonia Genaro Vázquez. Se necesitó, y hay que decirlo, un mayor esfuerzo de concertación para que la ciudadanía participara. Sin embargo, el día del evento estuvieron ahí más jóvenes, en este caso. Se pudo rehabilitar algunas áreas, de su espacio público. Sin embargo, el espacio público no tenía tanta necesidad como otro, y la idea es que en posteriores situaciones estemos más bien pensando en colonias que tienen la necesidad tan alta que van a poder apreciarla tal vez más a la hora de poder participar en ellos, ¿no? Esto sería nuestra intervención en este caso, Tania. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, Raquel, muchísimas gracias también pues por hacernos saber que todos podemos participar en esto, y también pues la importancia de los niños y de las personas pues también mayores en estos tipos de actividades para fomentar gobiernos más abiertos. Pues ahora quisiéramos saber justamente pues en estos interesantes casos y de ejemplos que nos han compartido en sus ciudades, pues también pues queremos enriquecer y compartirle a nuestro auditorio pues también esta parte que siempre abona, que es pues saber cuáles han sido también sus dificultades a las que se han enfrentado, y pues cómo lo están resolviendo o cómo lo han resuelto ya. Le damos la palabra a el Implan AOME. Por favor, Gustavo, te escuchamos.
Gracias. Bueno, uno de los retos que nosotros nos hemos topado, yo creo que son retos, son problemas que se presentan en casi todas las ciudades, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos esta idea polarizada de la participación, donde quien participa a veces es como que el bueno y el que está generando el proceso de participación es como el malo gobierno contra sociedad. Y creo que aquí lo que queremos poner a la vista para poder socializarlo es entendernos que al final quien está en gobierno, quien está desde la sociedad civil, todos somos ciudadanos. Y parte de los retos que enfrentamos en este aspecto es vernos y asumirnos en un proceso de participación, de apertura de información, de un gobierno abierto, de asumirnos todos al final del día como un ciudadano más, y eso nos lleva a una responsabilidad mayor, porque quiere decir que yo desde el gobierno también tengo la obligación, desde un gobierno abierto, de salir de mi institución para poder aportar. Es decir, no puedo quedarme yo decir, a mí el IPLAN solo me da la facultad hasta aquí y hasta aquí me quedo. No, lo que nosotros hemos iniciado a hacer es buscar estos nuevos espacios, incluso incorporándonos a otras estructuras de participación civil para poder nosotros entablar un discurso. Creo que como gobierno tenemos que salir y ponernos como en el centro de los grupos como facilitadores. Un problema que nos topamos muy seguido es la apatía y el escepticismo al regreso de los espacios públicos. Cuando tú les ofreces un nuevo medio, una nueva herramienta, hay cierto temor, o muchas veces escuchas la típica frase de, es que eso ya lo hicimos y no funcionó, ¿no? Y en este asunto creo que lo que ayuda mucho es entablar un diálogo con el ciudadano para ponerle nuevas preguntas. Oye, ¿por qué no funcionó? Y preguntarle también sobre los medios donde él está participando. Nosotros, por ejemplo, cuando veíamos algunos comentarios de escepticismo en este sentido, le preguntamos, oye, pero por ejemplo, ¿tú sabías que tienes un consejo? No, pues no. O si nos decían sí, ¿y sabes qué hace tu consejero ahí? No, pues no. Entonces, creo que es más que cuestionar para justificarse, es cuestionar para que reflexione sobre los medios que él mismo tiene, ¿no? Y poder contraste decir, oye, mira, este nuevo medio sí te puede servir, porque a diferencia de este sí te empodera o sí te da esa posibilidad de aprehensión, ¿no? Otro de los retos que se afrontan muy cotidianamente es el miedo a la innovación y al cambio, ¿no? Muchas veces el mismo contexto social te sesga ante un proceso innovador. Hablamos mucho del uso de las nuevas tecnologías para los datos abiertos y la información, pero creo que tenemos que tener en cuenta también que es el porcentaje de la población que utiliza Internet anda rondando 40% me parece, pero todavía tenemos un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a estos medios, ¿no? Entonces creo que también como gobierno abierto no puedes abandonar esa parte de esos ciudadanos y tienes que seguir pensando y trabajando en algunas formas más tradicionales o convencionales de participación. Creo que los consejos vecinales y al acercarte a ellos nunca va a dejar de ser útil. Y tienes que pensar también en esta parte de la población que no tiene ese acceso, ese nivel de acceso, o empezarlos a preparar. Creo que, por ejemplo, la estrategia de dar datos, espacios públicos con internet gratuito es muy asertivo en ese sentido, porque te ayuda a poner estos medios al centro, ¿no? Pero creo que como gobierno, y si te quieres poner como un gobierno abierto, tienes que siempre estar pensando también en esos sesgos que te puede producir la innovación. Y referente al cambio, pues sí, siempre es difícil romper la inercia de que es que así lo hacíamos, es que así me gustaba, pero creo que aquí ayuda mucho cuando tú empiezas a meter nuevos actores en el juego. Yo decía, hay estructuras muy solemnes donde es la Cámara o el Consejo, que tienes que tener ciertos requisitos para poder entrar, y por ejemplo el ejercicio que estamos llevando a cabo con los jóvenes tiene un fin que es precisamente poderlos poner en algún punto en la palestra de estos consejos solemnes y que entre un nuevo actor, ¿no? A los asuntos públicos con una visión diferente, fresca, que pueda ayudar a catalizar un cambio, ¿no? A decir, bueno, es que
20% que siempre participaba, se asumía como el responsable de todo el asunto público, pero cuando empiezas a integrar a los nuevos actores, creo que también empiezan a cambiar su discurso y se dan cuenta que allá afuera rompes ese cerco que te autoconstruyes a veces como sociedad, ¿no? Y pues eso tiene que ver con el último punto de los retos de los elegidos o los especializados, ¿no? Que también del lado del gobierno también pasa, ¿no? De que pues es que yo soy el técnico y soy el que le entiendo. Yo decía al inicio de mi respuesta, tenemos que asumirnos como ciudadanos y creo que el mayor reto que plantea esto es decir, que ambos lados tenemos que cuestionarnos los medios y los modos en que estamos propiciando la participación. Tanto el gobierno municipal tiene que empezar a revisar sus estructuras de cómo están sus consejos ciudadanos, qué herramientas tiene para producir la participación y qué limitantes les da o qué productos le ofrece esa participación, pues porque si nada haces validar, pues, híjole, no me sirve mucho, ¿no? Creo que si quiero ser un gobierno eficiente debo tener más posibilidad de crear como una especie de crowdsourcing para crear mi información y mis productos, ¿no? No nada más decir, está bien o está mal, quitarnos ese papel y esa carga de decir, yo soy el técnico que lo entiende, ¿no? Y al otro lado, creo que también los ciudadanos deben empezar a cuestionarse, oye, pues la estructura de consejo así como tal, me está produciendo algo, o sea, me genera cambios, me da esa posibilidad de yo acercarme en el momento que tengo un interés a aportar algo, a aportar realmente, ¿no? Entonces creo que parte del reto que viene es precisamente esta reevaluación de la estructura de gobierno, ¿no? A mí me parece que es una demanda que ya también en el país es muy necesaria, ¿no? El repensar las formas de gobierno, pero creo que el asunto de los datos abiertos nos va a encaminar poco a poco a esto, ¿no? Y creo que más de una cuestión de estar informados es un proceso de apertura social. Yo lo razono al final del día como una especie de incitar un proceso científico, de pensamiento científico en la sociedad, de decir, de poder nosotros brindar información, reflexionarla, pero también regresarla y ver qué sucede con esa información que regresa, cómo se reproduce, a qué vertientes nos lleva y hacia dónde se deriva. Y finalmente, ¿cómo nos acaba impactando como sociedad, ¿no? Que al final el tema de datos abiertos, de gobiernos abiertos, es definitivamente un proceso de apertura social que inicia por esta parte, por los medios, por las herramientas y por las estructuras, que van a irse modificando de aquí en adelante, es creo inminente, pero que nos va a llevar a esa posibilidad de ya no tener, más bien de poder tener diálogos sociales sobre asuntos públicos, y eso creo que es lo más importante. En cuanto a nuestra estrategia, pues sí, obviamente nosotros estamos saliendo a buscar estos nuevos espacios y podemos pasar a la última diapositiva del plan, ganas para comentar esta parte. Por ejemplo, ahí estamos en un hackathon que citaron a puro programador y ahí nosotros decidimos ir porque resulta que estos programadores les iban a confeccionar al Consejo de Vigilancia y Transparencia una herramienta para que pudieran estar captando datos. Entonces nosotros fuimos con todo el ímpetu y el ánimo de decirle, oye, además de captar datos, necesitas saber cómo, para qué quieres el dato, qué te va a producir el dato, y se volvió un ejercicio más enriquecedor, y creo que las apps al final que generaron estos programadores llevaron mucho de la semillita que fuimos a sembrar ahí, y obviamente fue un concurso casi a nivel de experimentación, pero nos abrió a nosotros como instituto y a ellos también como una sociedad civil, les abrió otro colaborador, otra persona que también pueda ayudar a mover el asunto o el tema que a ellos les interesa en un medio público. Y creo que este es el mejor ejemplo de lo importante que es el pensarte y asumirte como un gobierno abierto, ¿no? El que puedas en todo momento tener ese contacto con las diferentes esferas de la sociedad civil y realmente poder poner asuntos públicos sobre la mesa. Y eso ha sido, este es un ejemplo de muchos que hemos venido haciendo, de nuevos grupos con los que hemos estado interactuando y que al final del día le están abonando, aunque pareciera que no, o sea, digo, por la diversidad de temáticas a las que nos hemos estado metiendo y confrontando,
al final nos están abonando muchísimo más para el producto de ciudad que queremos generar como instituto. Y pues, bueno, de mi parte, como plan Naomi, sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Ahorita vamos a pasar también ahí algunas preguntas para que nos apoyes con su respuesta. Quisiéramos saber, desde el Implan Tepic, ¿cuáles han sido las dificultades a las que ustedes se han enfrentado y que nos puedan compartir? Adelante, adelante, Raquel. Con mucho gusto. Gracias. Yo considero que uno de los principales retos que hemos afrontado en estos ejercicios de gobierno abierto, insisto, en el sentido de la participación ciudadana en la mejora de sus áreas públicas, es el de crear conciencia de que las áreas comunes son de todos, de toda la colonia, de todos los habitantes de cada espacio. Algunas veces están estos espacios en poder de pandillas, de grupos de tipo, un corte de tipo político, etcétera. Y el apropiarse por parte de la ciudadanía para que los niños puedan jugar ahí, para que las vecinas y los vecinos puedan aprender alguna situación, algún trabajo, algún tipo para elaborar algunas artesanías, etcétera, pues nos ha costado un poco de trabajo. También hay que decirlo, como decía Gustavo, que la apatía es una situación que prevalece en la ciudadanía. Tienen mucha desconfianza, ya están con una incredulidad muy grande hacia el acercamiento de los gobiernos a tratar de llevarles algo, ¿no? Es hasta que empiezan a ver que estamos ahí trabajando junto con ellos, de la mano con ellos, que más y más vecinos empiezan a salir. Pero ha sido esa nuestra principal preocupación, el generar confianza en los talleres previos al día de la intervención. Les llama la atención, por supuesto, en los dos casos que hemos tenido, los más relevantes, que se encuentra ahí el alcalde y los funcionarios de primer nivel, mano con mano, trabajando, pintando, recogiendo basura, etcétera, y así empiezan a sentir la diferencia entre las obras para las que llega un contratista y empieza a trabajar prácticamente sin aviso, algunas veces sin siquiera concertar la obra adecuadamente, y el hecho de que ellos sepan y hayan sido los que decidieron que se hiciera en sus espacios públicos. Llama la atención que a veces son los niños los que piden los paraderos de autobuses o los botes de basura, cuando pues se supone que debe de ser un producto de un poco más de conciencia. También hay que decirlo, por parte de los funcionarios que por instrucciones superiores nos abocamos a participar activamente en la mejora de las colonias, hay una cierta desconocimiento del impacto que tiene el trabajar en 1 o 2 días concentradamente, y no que sea un producto de, vamos haciendo poco a poco las cosas. No, se tiene que llegar y trabajar masivamente en lo que las personas solicitaron como sus prioridades, no como las nuestras. Entonces, esto ha sido también una dificultad que hemos tenido con algunos funcionarios, con algunos miembros del gobierno municipal, que piensan que pueden ir 3 días después, una semana después, a continuar, cuando el efecto, el impacto en la psique social de la colonia es mucho mayor cuando estamos todos trabajando todo un día o 2 días, y el cuidado que le ponen a sus áreas comunes es mucho mayor así. Por supuesto, hay que hablar también de los recursos económicos limitados con los que contamos muchos municipios del país. Obviamente, si tuviéramos la posibilidad de acceder a patrocinios, a otro tipo de recursos, pues podríamos estar trabajando más frecuentemente en este tipo de labores. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Raquel, muy valiosa también pues tus aportaciones desde la experiencia de la ciudad de Tepic. Pues ahora vamos a dar
paso a las preguntas y respuestas de nuestro auditorio. Consideramos que algunas se han ido respondiendo a lo largo del seminario, y entonces, si les parece, brevemente vamos a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas, y de cualquier forma al auditorio les agradecemos que nos sigan compartiendo sus dudas, y nosotros las hacemos llegar también a nuestros panelistas. Para Guillermo, nos preguntan si sabe si hay algún vínculo entre los diferentes tipos de gobierno y las universidades a fin de impulsar el gobierno abierto. Te escuchamos. Claro, gracias. Existen esfuerzos, y creo que justo quien sea que haya hecho esa pregunta y le interese este tema, nosotros encantados de trabajar con ustedes para fortalecerlo. O sea, sin duda, el CIDE, aquí en la Ciudad de México y en Aguascalientes, ha sido un actor fundamental en temas de gobierno abierto. Digo, además de trabajar, por ejemplo, en el INAE en una métrica de gobierno abierto, para empezar a medir qué es lo que significa gobierno abierto para nosotros, también ha sido un actor muy importante en acompañamiento y capacitación. Entonces, el CIDE para nosotros es fundamental en tema de datos, y ahora está lanzando precisamente su laboratorio de políticas públicas, que va a llevar el doctor Sojo, quien antes estaba al frente del INEGI, y tenemos una alianza con ese laboratorio para que hagamos el vínculo entre datos y mejora de políticas públicas. Entonces creo que sería ideal. Ahorita lo hemos empezado, y va a salir la convocatoria para estudiantes, yo creo que a finales de este mes, para precisamente que los estudiantes que estén interesados en participar se sumen a este programa de verano, en donde se trabajarán con las diferentes dependencias en construir soluciones de política pública concretas en base a datos. Es en alianza con un programa de la Universidad de Chicago que se llama el Data Science for Social Good, y ahorita está enfocado en dependencias federales, pero obviamente nos interesaría muchísimo si hubiera gobiernos locales que quisieran sumarse a un esfuerzo como que hacer una segunda ronda con gobiernos locales. Pero bueno, esa es, creo que una forma ya concretísima en el corto plazo de poder sumar estudiantes e instituciones académicas. Otro es el TEC, a través de su escuela de gobierno. Ellos han estado también formando parte de diferentes capacitaciones, diferentes temas de gobierno abierto y sobre todo de datos, y ahora estamos por lanzar el 23 de este mes una incubadora de datos abiertos para el desarrollo de nuevos negocios, y el TEC va a ser precisamente el aliado académico. Entonces la idea es que todo su cuerpo estudiantil y su cuerpo académico sea el primer grupo de actores que se involucren de forma directa en esta incubadora y aceleradora de empresas de datos, pero obviamente con un enfoque de impacto en lo público, y a partir de ahí iremos sumando a otros actores. Estos son ejemplos así muy específicos que les puedo decir ahorita, pero más bien mi mensaje sería que las puertas están totalmente abiertas, ya sea para estudiantes a título personal que quieran colaborar de manera directa con algún gobierno o con la organización en general, o instituciones académicas que quieran forjar lazos y convenios concretos para impulsar esta agenda. O sea, esta agenda es una agenda muy ambiciosa, muy difícil, como ya lo dijeron mis colegas de Tepic y AUME, con muchísimos retos, pero también que despierta mucho interés y muchas pasiones desde diferentes ámbitos. Entonces, para nosotros lo fundamental es que trabajemos hacia un mismo objetivo y construyamos cada vez más densidad en este tema. Entonces, encantados en mi correo, si lo quieren apuntar por ahí, es ruizdeteresa@presidencia.gov.mx. Entonces, quien tenga alguna pregunta, alguna propuesta, estamos totalmente abiertos y, es más, entusiastas de que por favor lo hagan. Muchas gracias, Guillermo, pues excelentes noticias, y pues por ahí a los chicos de Jalapa, a los chicos que escuchan, pues ya tienen ahí también una gran opción. Ahora, Plana Ome, Gustavo, nos preguntan, ¿cómo se aterriza el gobierno abierto para los sectores económicos más bajos, considerando que el acceso a Internet en México aún no es masivo, mucho menos total, pese a
pese a esto, el uso de nuevas tecnologías es uno de los ejes principales, pero ¿cómo fomentar la participación de los ciudadanos que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías, llámese internet, apps, móviles, etcétera? Gracias, Gustavo, te escuchamos. Ok. Yo creo que aquí es lo que comentaba, que como gobierno tienes que salir, ¿no? Salir a la calle. Menos oficina, más calle. Y creo que tienes que, no puedes descartar estos esquemas tradicionales de participación, y lo comenté en mi respuesta. Las juntas con vecinos, los comités siguen siendo importantes. Aquí yo aplicaría en mi experiencia un poco como hacen los doctores cuando llegan a hacer el servicio, ¿no? Tienes que encontrar, obviamente, al vecino que es el líder y comunicar a través de ellos. Creo que esto exige hace la exigencia de un ejercicio como de humildad de parte del servidor público, decir, oye, me voy a contactar con estos vecinos para mantenerlos informados de un tema, ¿no? Pero creo que también aquí cuenta mucho el factor creatividad de cada institución para cada caso. No siempre puede ser así, pero aquí es donde la creatividad puede jugar un papel importante, pero te va a obligar definitivamente a salir a la calle en esos medios, ¿no? Y buscar cuál es su medio de interacción más común y tratar de subirte a él, pero creo que también tienes que, por otro lado, impulsar el que se incorporen las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que en un mundo globalizado, si bien tienes que entender muy bien los segmentos de población y cuáles son sus códigos de comunicación, también tienes que tratar de integrarlos, ¿no? Entonces creo que por un lado tendrías que hacer eso, o sea, buscar cuál es su código de comunicación de un barrio o de algún grupo específico con el que te quieras comunicar y adaptarte de manera temporal a él, pero también en ese proceso tratar de sumarlos a la tecnología, ¿no? Para poder tener de alguna manera equiparar condiciones. Entonces, al final, sí, si tú lo ves, pues es un ejercicio muy fuerte el que tienes que hacer como gobierno, pero creo que el ser abierto implica el salir a la calle y el pensar nuevas formas. Y obviamente esa reflexión se hace espejo en el ciudadano, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Gracias. Gracias, Gustavo. Pues para Raquel, para el implante PIC, nos preguntan que pues para ustedes, desde su planteamiento, ¿qué es lo que realmente creen que ha hecho que se logre este cambio con la participación de la comunidad para que participen en las actividades que nos han contado? Gracias, Raquel. Pues una vez, sí, gracias, Tania, aquí vengo. Una vez iniciado el proceso, ya prácticamente las experiencias exitosas de cada una en su modalidad y con sus diferentes características, para que la gente se vaya animando. La participación tiene mucho que ver, creemos aquí en el Implan, con la confianza que se vaya teniendo en el gobierno municipal a través de la concertación del Implan. Entonces, y en la misma, desde el mismo inicio del ejercicio de la Genaro Vázquez, ya había 3 o 4 colonias colindantes que venían a decirnos cómo podrían hacerle para que ahora en su colonia les ayudáramos a mejorar sus espacios. No es mucho el recurso que se invierte, es muy limitado. Sin embargo, el resultado es importante porque primero se planea bien, somos Instituto Municipal de Planeación, y después tiene esto mucho que ver con ir cumpliendo, aunque sea paulatinamente o en alguna proporción, lo que ellos manifiestan necesitar. Pues cuando se sienten oídos, cuando se sienten escuchados y ven los resultados sin mayores protagonismos y sin demagogias, entonces es cuando la gente va a empezar a creer más en este tipo de programas abiertos. Muchísimas gracias, Raquel. Pues con tu respuesta, pues vamos a dar cierre a este gran seminario, a este primer seminario de gobierno abierto. El 21 de julio, pues estará en un segundo seminario continuando con el tema, así que por favor, mándenos todas sus propuestas, sus ideas, sus comentarios, son bien recibidas. Y
Pues justamente también les contamos que estos dos seminarios son parte de uno de los paneles que vamos a presentar en nuestro Congreso Internacional de Ciudades y Transporte. Los invitamos ahí a participar, a formar parte de este gran evento. Les comento que es del 10 al 12 de octubre y el día 13 de octubre también tendremos algunas actividades, algunos proyectos, algunos talleres post-congreso. Y pues agradecemos mucho su atención, esperamos sus comentarios y sugerencias. Y nuestro siguiente seminario será de flota para transporte público, cómo elegir la mejor opción para mi ciudad. Estén atentos, vamos a pasar este seminario en nuestra página, estará en YouTube y esperamos todos sus comentarios, serán bienvenidos. Muchas gracias a Raquel, a Guillermo y a Gustavo, fue un gusto poder compartir el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto y justamente es la labor de la red de ciudades de CTS EMBAR Connect Cities, poder intercambiar experiencias. Les agradecemos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.